Bueno, ahora vamos a ver todo lo que es la parte práctica. No sé si vamos a ver láminas. Como le dije, exactamente la parte de láminas, no es tan complicada. Entonces vamos a ir viendo toda la estructura, vamos a ir conociendo mejor cómo se ven en las láminas, ¿sí? Fiquei con dúvida, preguntar nomás. ¿Tem dúvida? Pregunta. Bueno, entonces vamos a estar viendo toda la parte práctica y preguntar nomás tu duda ahí. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Hola, hola. Aló, aló. Estamos viendo. Bueno, normal, dice. Bueno, ahí entonces vamos a continuar con la parte de las láminas, ¿sí? Fíjense esta lámina. Como les dije, uno mira esto y no hay demasiado con lo cual confundir, ¿sí? No, no hay otro órgano que sea ni siquiera parecido a esto, ¿sí? Acá podemos ver, a diferencia de la lámina que vimos hace rato en la otra diapositiva, en este sí se ve relativamente un poco mejor lo que serían los límites de los lobulillos hepáticos, ¿sí? En esto se ve relativamente mejor, que dijimos que esos límites estaban formados por lo que serían el tejido conectivo que se ubica entre eh, el tejido conectivo que se va ubicando entre los lobulillos, ¿sí? Entonces, ahí vamos teniendo los distintos lobulillos y siempre una vena central, ¿sí? En el centro, obviamente, de cada estructura, vamos a encontrar la presencia de una vena central. Y obviamente, en ciertas regiones podemos encontrar vasos de muy grande calibre, ¿verdad? O sea, recuerden que las la vena porta es una vena de un calibre muy grande. Lo mismo la arteria hepática, por más de que no sea muy grande, su calibre también, obviamente, tiene un calibre importante, ¿sí? Y cuando ingresan en el hígado, se van ramificando, ¿sí? Se van ramificando y se van dividiendo en ramas más pequeñas, ¿sí? Por eso vamos a encontrar los hígados generalmente vasos sanguíneos de distintos tamaños. Podemos encontrar, por ejemplo, como estos, ¿sí? Vasos de muy grandes, de un tamaño importante, ¿verdad? Que son venas que todavía van a ir ramificándose, ¿verdad? Que todavía van a ir segmentándose, ¿sí? Entonces, esto es la característica del hígado, ¿sí? Y acá lo que ya estuvimos viendo hace rato, ¿verdad? Las distintas clasificaciones estructurales, ¿sí? El lobulillo clásico, el lobulillo portal acá abajo y lo que era el acino hepático, ¿sí? El lobulillo clásico, que es todo lo que describimos al principio, el, eh, el lobulillo portal, que básicamente utiliza como referencia el flujo de las vías de la bilis producida por los hepatocitos, y el acino hepático, que era referencia para determinar los hepatocitos que estaban mejor oxigenados y cuáles eran los hepatocitos que estaban peor oxigenados, ¿sí? O que tienen mayor capacidad de soportar una hipoxia o no, ¿verdad? Entonces tenía importancia más fisiológica ese acino hepático, ¿sí? Hay otro corte donde vemos con un poco mayor aumento lo que es la conformación de un
asino de lo que es un lobulillo hepático, ¿verdad? Y fíjense cómo bien siempre encontramos la presencia de triadas portales distribuidas a nivel de su periferia, ¿sí? A nivel de lo que sería la periferia del lobulillo, ¿sí? Ahí la división, ¿verdad? De los distintos lobulillos y miramos a mayor aumento y vamos a encontrar estas estructuras, ¿sí? Por un lado, tríada portal acá y vena central por el otro, ¿sí? Básicamente lo que estamos viendo son estas dos estructuras que están marcadas acá en el cuadro, ¿sí? La zona A, la tríada portal, y la zona B, que sería la vena central del lobulillo hepático, ¿sí? Entonces, esta sería la forma del lobulillo, ¿sí? Y vamos a estar viendo la triada portal, ¿verdad? La zona A que se marcó ahí, y la zona B que sería la vena central, ¿sí? En la zona A podemos encontrar la presencia de acá una vena, una vénula, ¿verdad? Que conforma la estructura. Acá se ve una arteria pequeña, no es muy buena la calidad de la imagen, pero se puede identificar bien la presencia de una arteria o una arteria pequeña o una arteriola ya, ¿sí? No se distingue muy bien las capas de músculo liso, pero aparentemente una arteria de pequeño calibre, ¿sí? Y acá podemos encontrar lo que sería un conducto biliar, ¿sí? Creo que acá se ve otro conducto biliar, ¿sí? Otro conducto biliar. Entonces vemos acá la presencia de lo que conformaría la tríada portal, ¿sí? Conducto biliar, la vena, ¿sí? Y la arteria, la rama de la arteria hepática. Entonces ahí tenemos nuestra tríada portal y acá en el centro del lobulillo encontramos la presencia de la vena central, que es el sitio en donde van a ir a desembocar todos los sinusoides que se extienden desde las venas y arterias, desde la vena porta de la arteria hepática, ¿sí? Estos espacios en blanco que quedan entre los hepatocitos, esos son los sinusoides, ¿sí? Todos esos espacios en blanco que se ven ahí serían los sinusoides hepáticos, ¿sí? Entonces esa sería la conformación. Básicamente el hígado es solo eso. No hay mucho que escribir acá. Como dijimos, células de Kupffer, las células de Kupffer y las células de Ito en los cortes histológicos comunes no son muy fáciles de localizar, ¿sí? No son muy fáciles de observar, ¿sí? Generalmente se necesitan tinciones especiales para poder encontrarlos o con microscopía electrónica, ¿sí? Pero en los cortes histológicos comunes, células de Kupffer y células de Ito difícilmente vamos a poder encontrar, ¿sí? Acá tenemos otra imagen donde se ve también lo que sería la triada portal, ¿verdad? Pueden ver acá una vena, ¿sí? Una vénula muscular aparentemente, una vénula muscular, si miramos mayor aumento, ¿sí? Y acá vemos una arteriola, ¿sí? Una arteriola al lado y más arriba tenemos lo que es el conducto biliar, ¿sí? De esa forma entonces tenemos delimitado nuestra triada portal, ¿sí? Entonces, eh, triada portal, ¿verdad? Que sería la estructura que estamos viendo en el centro, ¿sí? Que se ubica, como dijimos, a nivel de los polos de lo que sería el lobulillo hepático. Ahí la estructura en sí, ¿verdad? Hepatocito, rama de la vena porta, rama de la arteria hepática, el conducto biliar, ¿sí? Entonces, toda la estructura en sí. Acá vemos lo mismo, pero con un vaso de mayor calibre, obviamente, ¿sí? Acá vemos los distintos lobulillos hepáticos. Como pueden ver en estas láminas, se identifican ligeramente mejor que la que vimos hace rato, ¿sí? Pero obviamente no se ven, no, el tejido conectivo que separa estos lobulillos no es tan importante, una capa muy delgada de tejido conectivo, por eso es que no tenemos una demarcación fija, ¿sí? En ciertos cortes de hígado, por ejemplo, de otros animales, sí se pueden ver bien diferenciados los lobulillos, pero específicamente en láminas del cuerpo humano como esta no se pueden identificar muy bien, ¿sí? Entonces, eh,
Esas serían las características. Y como vemos acá en el centro, ¿verdad? Tenemos unos vasos sanguíneos de gran tamaño, que vamos a ver a mayor aumento. Hay la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar, ¿sí? Que se ve la arteria, la vena y el conducto biliar. Creo que está un poco lento el internet, parece. Bueno, y hígado es solo eso. No hay demasiado para mirar de hígado. O sea, uno mira láminas de hígado y como le dije, es identificar el lobulillo, identificar la tríada portal y la vena central y nada más. Sí, después no hay mucho que ver en hígado. Son todos hepatocitos lo que se ven y como dijimos, las células de Kupffer y las células de Ito que están ahí dispersas no se pueden identificar con microscopía o no sé, es muy difícil identificar con la microscopía óptica común, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre las células de, o sea, o sea, esa sería la conformación de lo que es el hígado humano, ¿sí? Y acá tenemos esta otra lámina en donde podemos observar, o sea, básicamente lo que se ve en esta lámina así, en este aumento, es la presencia de una gran cantidad de acinos, ¿verdad? Y por su coloración podemos deducir que al menos predominan los acinos serosos. No podemos decir todavía acá si es exclusivamente seroso o si es exclusivamente mucoso. Lo que podemos, al mirar esta lámina, lo que podemos decir es que está formado por muchos acinos secretores. Y por la coloración tiene una predominancia, o sea, es predominantemente ceroso. Ahora no podemos identificar en este momento si de por ahí hay algún acino mucoso, ¿sí? Entonces no podemos determinar todavía si es ceroso netamente, si es o si es mixto, ¿sí? Esto, hace rato estuvimos viendo lo que era la glándula parótida y era bastante parecido a esto, se veía similar a esto, ¿sí? Pero la glándula parótida tenía muchísimo tejido adiposo entremezclado entre los lobulillos que conformaban, ¿sí? En este corte tenemos muchos acinos, se ven que son serosos, pero no se ve tejido adiposo. Si miramos a mayor aumento, vamos a tener que todos los acinos que se observan son de tipo seroso. O sea que acá, básicamente en este corte, no vemos no se ve un solo acino de tipo glandular. Todos son de tipo seroso, ¿sí? Entonces, podemos decir de que probablemente este sea una glándula serosa, ¿verdad? Entonces miramos a mayor aumento y vemos esto, ¿sí? Vemos esta estructura donde podemos encontrar esto que serían los acinos de tipo seroso. Siempre todos los acinos son serosos. Acá vemos algunos conductos, ¿sí? Probablemente conducto estriado, de tipo estriado, ¿sí? Y acá llama la atención esto. Me llama la atención eso que se ve ahí. Tiene una coloración más clara, tiene muchas células en su superficie, ¿sí? Y estos son los islotes de Langerhans, ¿sí? Entonces este es un corte de un páncreas, ¿sí? Los islotes de Langerhans pueden verse así de pequeños, pueden verse más grandes, ¿sí? Siempre van a tener un tamaño variable, ¿sí? Entonces, acá vemos una glándula de tipo seosa, vemos un conducto, probablemente es un conducto aparentemente de tipo estriado, ¿sí? Y acá vemos un islote de Langerhans. Entonces, esa sería toda la estructura que se ve en esta lámina. Entonces, estamos seguros de que estamos ante el páncreas, ¿sí? Entonces, lo que va a marcar la diferencia entre esto para determinar de que esto es páncreas y no es parótida es la cantidad de tejido adiposo, ¿sí? La parótida tiene muchísimo tejido adiposo rodeando a sus lobulillos, ¿sí? Los lobulillos generalmente son más pequeños, ¿sí?
A nivel del páncreas, fíjense esta capa de tejido adiposo que ven acá, esta capa de tejido conectivo que ven acá. Esta capa de tejido conectivo lo va dividiendo en lobulillos, ¿sí? Entonces, esto sería un lobulillo. Todos estos son lobulillos del páncreas, ¿sí? Fíjense cómo hay una capa de tejido conectivo, ¿sí? Y lo va dividiendo en lobulillos, ¿sí? Entonces, esto es un lobulillo pancreático, ¿sí? Esto es otro, todos son lobulillos del páncreas, ¿sí? La diferencia con la parótida es que la parótida también está dividida en lobulillos, pero por mucho tejido adiposo a nivel de su tejido conectivo, ¿sí? Lleno de tejido adiposo. Esa es la gran diferencia entre el lobulillo del páncreas y lo que es el lobulillo lo que es la conformación de los lobulillos de la parótida, ¿sí? Que son básicamente los más parecidos que hay a nivel de las glándulas serosas, ¿sí? Ahí podemos ver islote de Langerhans, sí, lleno de células acinares y sí, un conducto de tipo estriado, ¿verdad? Recuerden que los estriados van cambiando de nombre de acuerdo al sitio donde están. Si están dentro del lobulillo son intralobulillares. Si están entre dos lobulillos son interlobulillares. Y si están entre los lóbulos son interlobares. ¿Sí? Van teniendo nombres distintos de acuerdo a su ubicación. Pero básicamente son conductos de tipo estriado, ¿sí? Sabemos, esto se ve mucho mejor, ¿verdad? Donde podemos encontrar acá todo lo que es el páncreas exócrino, ¿verdad? Vemos lleno de acinos de tipo seroso, no se ve ningún tipo de acino mucoso, ¿sí? Nada de acino mucoso. Y en el centro, bien en el centro se ve una zona más clara que se tiñe menos intensamente y que tiene una gran cantidad de células en su superficie. Y esa estructura serían exactamente, son los islotes de Langerhans, ¿sí? Entonces, todas esas estructuras son los islotes, o sea, esas estructuras que vamos a ver son los islotes de Langerhans. Como dijimos, en todo el tejido pancreático existen entre 1 a 3 millones de islotes de Langerhans distribuidos a nivel del páncreas, ¿sí? Entonces, dijimos, tres tipos de células, alfa, beta y delta. Las alfa que secretan glucagón, las beta insulina y las delta somatostatina, ¿verdad? Pero recuerden que en los cortes histológicos comunes, ¿sí? No se pueden diferenciar estos tipos celulares, ¿sí? En cortes histológicos comunes no hay forma de diferenciar a la alfa de la beta, ni a la beta de la delta, ni nada por el estilo, ¿sí? Ahí con los nombres, ay, acá me olvidé del conducto excretor, ¿verdad? Me olvidé del conducto, entonces ahí con los nombres para que cuando vean en sus casas puedan recordar, ¿sí? Acá, esto es un corte de páncreas, ¿verdad? Pero con una tinción especial, ¿sí? Es un corte de páncreas con una tinción especial. No recuerdo qué tinción era, había leído, pero no recuerdo qué tinción era. Para lo que sí que acá se pueden identificar con esta tinción, se identifican dos tipos de células, ¿sí? Por un lado, un grupo de células que tiene un citoplasma medio de un color azul, ¿sí? Un color azulado, y todas esas células que tienen un citoplasma de un color medio azul, ellas son células beta, ¿sí? En esta tinción. Y todas las que tienen eh, su citoplasma, o sea, todo lo que tienen un citoplasma más rosa, ellos son células alfa, ¿sí? Todo lo que tienen las células, todo lo que tiene un citoplasma rosa son células alfa y todo lo que tiene un citoplasma de color azul serían las células beta, ¿sí? Y en esta tinción tampoco se puede identificar las células delta, ¿sí?
Las células delta básicamente se identifican con microscopía electrónica, ¿sí? Pero en este corte específico solamente se puede identificar las alfa y las beta. Las alfa son las que se tiñen, su citoplasma se ven de un color rosa, y las que tienen un citoplasma de un color medio azul, ahí de fondo, esas van a ser las células beta, ¿sí? Que son las secretoras de insulina, ¿sí? Células beta secretan insulina y células alfa secretan eh, glucagón. Fíjense, este corte, ese ya vimos hace rato en la clase, ¿verdad? Estamos viendo un corte de un tejido que se tiñe, pero intensamente con la hematoxilina, ¿sí? Una tinción muy importante, se tiñe muy intensamente, agarró muy bien la tinción, ¿verdad? Está bien teñido. Entonces, mirando a mayor aumento, identificamos la presencia de lo que serían los acinos de tipo seroso, ¿verdad? Acinos serosos. Recuerden que los acinos serosos en los cortes con hematoxilina y eosina, su citoplasma se puede ver con un color rojizo, como se ven ahí, debido a la presencia de gránulos decimógenos, ¿sí? En este caso, la tinción agarró muy bien, o sea, una muy buena tinción, ¿verdad? Que se ve súper bien los acinos y se ven los gránulos decimógenos dentro de su citoplasma apical, ¿sí? Y entre lo que representaría la porción excretora, encontramos esta estructura de acá, que sería también el islote de Langerhans, ¿sí? Como pueden ver, los islotes de Langerhans tienen muchísimas células, ¿sí? Pero en los cortes histológicos comunes no podemos identificar cuáles son alfa, cuáles son beta y cuáles son delta, ¿sí? Acá tenemos otro corte, fíjense que esto es una glándula, se ve súper bien que tiene lleno de acinos, ¿sí? Acá podemos ver que está dividido por tejido conectivo en lobulillos, ¿sí? Muchos lobulillos que lo van dividiendo, ¿sí? Entonces, al mirar esto, a mayor aumento podemos decir de que estos son llenos de acinos, estamos viendo llenos de acinos en su estructura. Ahora necesitamos ver a mayor aumento para determinar de qué tipo de acinos está formado. Ahí podemos ver los lobulillos, ¿verdad? Para que puedan ver en sus casas. Y para poder determinar qué tipo de glándula es, necesitamos ver a mayor aumento. Acá lo mismo, a mayor aumento. Voy a ir viendo, voy pasando ese. Está muy lento, parece mi internet o es la plataforma, no sé si es la plataforma o qué. Acá pueden ver la división en los bolillos. La plataforma posiblemente porque mi internet está funcionando bien. Pues. Y vemos esto. Vemos esta estructura, vemos los acinos acá, vemos de qué tipo de acinos ven en esta glándula. ¿Qué tipo de acinos pueden identificar? ¿Qué ven acá? ¿Se ve acino de tipo mucoso o se ven acinos de tipo seroso? Ustedes miran esto, hay varios conductos ahí y miramos los acinos específicamente y hay acinos serosos o hay mucosos o ambos.
mixto, está donde vemos acá, podemos encontrar acinos que son de tipo ceroso, muchos acinos cerosos, ¿ven? Todos estos son acinos cerosos. Y acá en el centro encontramos algunos acinos que son de tipo, en este caso, en el caso de este acino que vemos acá, es de tipo seromucoso, ¿sí? Es un acino mixto. Estos acinos que vemos acá son solamente mucosos y acá hay dos acinos que son de tipo seromucoso, que tienen lo que es la media luna de Januzzi o media luna o semiluna, la semiluna o, o también conocido como media luna de Januzzi, ¿sí? Entonces, cuando aumenta fica sin cualidad, dicen. Bueno, entonces ahí se ven lo que serían las glándulas mucosas. eh, Se ven lo que serían la porción mucosa y la serosa. Entonces, ya que no les gusta que haga zoom, entonces vamos a ponernos ahí en otro de mejor calidad. Se quejan de mi zoom. Entonces, vamos a darle un zoom más lindo. Ahí. Acá, glándulas de tipo serosa. ¿Sí? Y acá podemos observar la presencia de glándulas de tipo mixta, la glándula seromucosa, ¿sí? Con la media luna de Januzzi. Y acá tenemos otras glándulas también. Y acá otra. Y tenemos algunas glándulas acá más abajo que son exclusivamente mucosas, ¿sí? Entonces, en esta glándula en sí podemos observar que tiene una característica distintiva. Uno, que si lo miramos a mayor aumento, tiene una gran cantidad de tejido adiposo rodeando sus lobulillos, ¿sí? Mucho tejido adiposo entre lo que serían los lobulillos, ¿sí? Luego, otra característica que vemos es que es predominantemente seroso, pero también tiene acinos de tipo mucoso. Entonces estamos hablando de un acino de tipo mixto con predominio seroso. Y entre todas las estructuras que estuvimos viendo hoy en la clase, ¿cuál es el tejido que tiene que tiene estas características? ¿Sí? Que es una glándula mixta de predominio seroso. ¿Sí? Hay un tejido que vimos hoy en la clase que tiene esa característica. ¿Cuál era? Exactamente. La submandibular, la glándula submandibular es la glándula que tiene, es la glándula que es de tipo mixto con predominio eh, seroso, ¿sí? Entonces, esto es un corte de una glándula de tipo submandibular, ¿sí? Y luego bolillo, todo. Ahora vemos esto. Ese puse mal la edición, el otro está repetido. Voy a corregir después antes de enviarles. Ahora vemos esto. Fíjense. eh, Acá se ven los lobulillos, ¿verdad? No tiene mucho tejido adiposo este. No tiene mucho tejido adiposo como el tejido anterior. Sí, y se ve la presencia de glándulas, ¿sí? Vamos a acercar. Vemos mayor aumento y vamos a ver esto. ¿Qué tipo de glándulas predomina en este corte? ¿Sí? Predomina glándulas de tipo serosa, predominan glándulas de tipo mucosa. ¿Qué tipo de glándula predomina? Mucosa, exactamente. Predomina glándulas de tipo mucosa, ¿sí? Entonces, acá vemos abundantes glándulas mucosas, o sea, acinos glandulares, acinos mucosos en la estructura, ¿sí? Y teníamos una
una glándula, de todos los que vimos hoy, solo teníamos una glándula que tenía esa característica, ¿verdad? Y tenía predominio mucoso, ¿sí? Y que en raras ocasiones podríamos encontrar algunos acinos serosos en su estructura, que era la glándula, exactamente, la sublingual. La sublingual es la que tiene predominio mucoso, ¿sí? O sea, es una glándula mucosa, ¿verdad? En realidad es mixta, con predominio mucoso y algunas cantidades de escasa cantidad de acinos serosos, ¿verdad? Predominantemente vamos a encontrar acinos de tipo mixto, ¿verdad? Formando la media luna, pero escasa cantidad de acinos serosos propiamente, ¿sí? Y luego vemos esto, un aumento grande, tenemos este tejido, se ve que si aumentamos un poquito, se ve que se tiñe intensamente con hematoxilina y se ve la presencia de abundante tejido adiposo, ¿sí? Muchísimo tejido adiposo rodeando a los lobulillos, ¿sí? Entonces tenemos esa característica en a pequeño aumento. Ahora vamos a mirar a mayor aumento y vamos a encontrar esto, ¿sí? Una superficie que se tiñe intensamente se ve que se tiñe intensamente con hematoxilina, ¿verdad? Y la cantidad de tejido adiposo que tiene, y vemos muchos conductos rodeando, ¿sí? Entonces, vemos, se tiñe intensamente con hematoxilina, vemos muchos conductos y vemos el tejido adiposo rodeándolo, ¿sí? Y miramos a mayor aumento y tenemos esto. Acinos de tipo, ¿qué tipo de acinos son? Esto es fácil de identificar. Mucoso o seroso o mixto. ¿Qué ven acá? Ven acinos de tipo mucoso, de tipo seroso o de tipo mixto. Seroso, 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 seroso. Exactamente. Son acinos exclusivamente de tipo seroso. Como vimos en el páncreas, si nos fijamos en el aumento grande, en el páncreas también tenía una estructura similar, solo que en el páncreas no teníamos esta capa de tejido adiposo separando a los lobulillos. Esa es la gran diferencia que estuvimos diciendo que hay entre la glándula parótida y lo que es el páncreas, ¿sí? Entonces, la cantidad de tejido adiposo que rodea los lobulillos nos da la pauta de que esta lámina es una lámina de glándula parótida, ¿sí? Entonces, esa sería la estructura que vemos acá. Y acá en el centro se puede observar la presencia de un conducto de tipo estriado, ¿sí? Un conducto de tipo estriado que tiene un epitelio aparentemente cúbico, cilíndrico simple, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No sé quién era que iba a preguntar algo y no preguntó. Bueno, entonces esta parte, como les dije, un poco largo, pero no es difícil de entender, ¿sí? La parte de glándulas anexas es un poco sencillo de comprender, no tiene demasiadas características complicadas, ¿sí? Entonces, queda habilitado la parte de notas compartidas para que puedan ir colocando sus nombres, para que puedan ir colocando en la lista. Apenas corte este, voy a estar subiendo obviamente la presentación a la plataforma para que puedan tener disponible, ¿sí? Entonces, como les dije, con respecto al trabajo de proceso 3 va a quedar pendiente de momento. Como dije a la mañana, la facultad decidió que ellos querían que el trabajo de proceso 3 se tome en el laboratorio, creo. Y entonces
hoy en la tarde va a haber la reunión y se va a definir cómo va a ser ese trabajo de proceso, ¿verdad? Pero todavía no hay nada confirmado, si es que vamos a ver qué se decide en la reunión, qué dicen en la reunión. Yo sé que hay algunos que no están por la zona, seguro que hay algunos que no están por Ciudad del Este o por Foz. Entonces habría que ver un poco cómo solucionar esa parte, ¿sí? Pero esta noche apenas haya una información, yo le voy a estar comunicando al delegado del curso para que les vaya pasando a ustedes las novedades de la cátedra, ¿sí? No Acri, entonces, ahí por ejemplo ya hay un inconveniente, ¿sí? Por eso yo no vamos a ver qué dicen hoy.